lugares con, con fluidos que cambien mucho la temperatura o que tengan un delta T grande. Por ejemplo, el vapor es un fluido típico que cambia mucho de temperatura, tiene un delta T muy grande. Y la cañería, al cambiar el fluido interno, el fluido que transporta de temperatura, la cañería también cambia de temperatura. Y la cañería, al cambiar de temperatura, cambia la dimensión. Entonces sabemos que el largo de un caño, o siendo más generalistas, las propiedades físicas de los materiales cambian con el cambio de temperatura. Y entre esas propiedades físicas, el tamaño. Entonces, un caño mide, pues tiene una longitud determinada a 20 grados y tiene otra longitud determinada a 240, 250 grados. Esa dilatación hay que tenerla en cuenta, sobre todo para cuando se hacen tramos largos de cañería. Un segundo, voy a entrar a mi cuenta de Gmail. Porque ahí tengo fotos que quiero, algunas fotos que quiero compartir. Seguimos con soportes. Perdón. Vamos a ver ahora en el catálogo algunos soportes. Voy a compartir de nuevo este catálogo que estábamos viendo. Este es un catálogo comercial, creo que es español esta empresa. Y vamos a ver un poquito, a ver. No, Argentina, ITECO es Argentina. Fundada en Buenos Aires, República Argentina, en el 68. Es la lugar. No es lo mismo soportar una cañería en un lugar en donde nunca hay sismos. Eso está tabulado. A ver. Creo que a las zonas se las identifica con 4 números. Van desde el 1 al 4, menos riesgos de sismo 1, más riesgos de sismo 4. Entonces, en muchas especificaciones se dice la zona se caracteriza con el número 3 sísmico. Entonces ahí ya hay que tener en cuenta que los soportes tienen que ser antisísmicos. Fíjense hasta el grado de detalle que se ha avanzado, la ingeniería ha avanzado y se han desarrollado ya soportes para cañerías que son antisísmicos. Entonces, algunos tipos de soporte. Bueno, hacemos esto. Abrazadera normal. La abrazadera normal, ya vamos a ver arriba, un poquito más abajo, perdón, está la segunda parte de esta abrazadera. Esta es la parte únicamente que abraza el caño, pero después forma parte del soporte también la parte que va a ir sujeta a la estructura. Hay que tener en cuenta muchas veces, si les toca hacer proyectos industriales, y esos proyectos abarcan la instalación de servicios, como podrían ser agua, aire, gas, o lo que fuere, muchos diseñadores hacen un dibujito en CAD con la traza aproximada de la cañería. Y el problema después se lo transfieren a la gente que va a hacer la instalación de la cañería. Un proyecto serio debería tener los soportes, la forma de soportar esos soportes, y debería tener un montón de información que generalmente no se tiene. ¿Por qué? Y porque los proyectistas normalmente no visitan la planta, o si la visitan, hay un montón de cuestiones que no las tienen en cuenta, como por ejemplo el diseño de los soportes, y al no tener en cuenta el diseño de los soportes, el mismo queda bajo la responsabilidad de la empresa que hace el montaje. A ver, les cuento una cosa antes. Las empresas, por lo general, cuando tienen que hacer alguna instalación de algo, contratan un proyectista.
esto es lo que debería pasar. Después vamos a ver qué es lo que pasa. Si un proyecto se debería hacer, se quisiera hacer de una manera seria y responsable, una empresa, vamos a hacer de cuenta que tienen que diseñar o tienen que poner a funcionar una instalación de aire comprimido. Entonces la empresa debería contratar a un proyectista para que haga el proyecto de esa instalación de aire comprimido. Con el proyecto en la mano, la empresa debería salir a contratar la empresa que haga la instalación, de acuerdo a lo que dijo el proyectista en su proyecto. Entonces, la empresa instaladora debería recibir el proyecto, debería leerlo y en función de lo que pide el proyectista debería cotizar la instalación de esa cañería de aire comprimido. Una vez elegido la empresa, una vez elegida la empresa que va a hacer la instalación, la empresa que tiene que hacer la instalación debería contratar a un responsable técnico de la obra para que vaya a verificar que la empresa que está haciendo la instalación o que pone la mano de obra esté haciendo lo que dice el proyecto o el pliego de especificaciones técnicas. Porque si no se contratara a alguien para que supervise, la empresa muchas veces puede cometer errores voluntarios o involuntarios. Entonces tiene que haber alguien que lo controle. ¿Qué es lo que pasa o qué suele suceder? Y suele suceder que la empresa podría tener en su departamento de ingeniería a alguien que sea capaz de diseñar una instalación de aire comprimido y podría ser también que la gente de mantenimiento de la misma empresa tenga la capacidad para hacer el montaje de una instalación de aire comprimido. Normalmente eso no pasa. Cuando hay que hacer alguna instalación de algo, eh, mantenimiento está abocado a otras cosas, la planta no se tiene que parar, entonces, bueno, están con que las máquinas funcionen bien y eso, y generalmente no tienen tiempo para hacer trabajos extras como puede ser la instalación de un sistema de aire comprimido. Pasa también que se contrata al proyectista, después se contrata a la empresa que va a poner la mano de obra, pero no se contrata una supervisión técnica o una dirección de obra. Entonces, ahí muchas veces hay problemas porque la empresa recibe la obra con algún vicio que podría llegar a tener. No sé, vamos a suponer que el proyecto decía que el troncal de la cañería de aire comprimido tenía que ser 3 pulgadas y la empresa, para ahorrar algunos pesos, puso caño de 2,5. Y si alguien no tiene el ojo bien educado, no se va a dar cuenta si son caños de 2,5 o de 3. Entonces puede recibir la conformidad de una obra sin saber que esa obra tiene cosas que están mal. Podrían haberse pedido soportes de algún tipo en especial y se pusieron otro tipo de soportes. Bueno, un montón de cosas que muchas veces alguien que no está acostumbrado a trabajar con instalaciones podría no tener en cuenta o se le podría escapar. Entonces, lo ideal para hacer un proyecto es que haya un proyectista, que haya una empresa que va a hacer la instalación y que haya alguien que controle a esa empresa que está haciendo la instalación. Bien, soportes de estos van desde cañería de media pulgada hasta cañería de 16 pulgadas. El caño de 16 pulgadas tiene un diámetro de 406 milímetros, o sea que son 40 centímetros de diámetro. Caño de 16 pulgadas ya es caño importante. Estos soportes tienen, bueno, todas las medidas, tienen un espesor, este espesor G, este espesor que ven acá, en G, es el espesor de la planchuela de acero con que está hecho el soporte.
Para media pulgada, vamos a G, dice 316 por 1. No sé si alcanzan a ver el que dice 316 por 1. 316 es una medida que está en pulgadas, y 316, si hacemos 3 por 25,4 igual dividido 16, el ancho de esa planchuela, el espesor de esa planchuela es 4,76 milímetros. Y ese por 1 es el ancho que tiene la planchuela. 1 es 1 pulgada, que son 25,4 milímetros, 2 centímetros y medio. ¿Está bien? Entonces, ese material con que está hecho la abrazadera tiene 4,70 y pico, dijimos recién, de espesor por 1. Ahora, para un caño de 16 pulgadas, el espesor ya es 3 cuartos. 3 cuartos de pulgada son algo así como 19 milímetros por 3 pulgadas y media. 3 pulgadas y media ya tiene, o sea, son 3 pulgadas, son 75 más 12, son 87 milímetros. ¿Está bien? 87 milímetros, ya el espesor que tiene esta abrazadera es bastante importante. El ancho, perdón, no el espesor. Bien, abrazadera normal, otro tipo de abrazadera. Este es otro tipo de abrazadera. Esta abrazadera tiene la posibilidad de poner un perno acá para que pueda pivotar, para que se pueda mover un poquito. Otra muy parecida. Abrazadera tipo U-bolt. U-bolt es por la forma, bolt, tornillo, U hace referencia a la letra U, por lo que sería un tornillo con forma de U. U-bolt. Los hay en todas medidas. También esta empresa lo fabrica desde 3 octavos, qué chiquitito, nadie más con un caño de 3 octavos, pero bueno, de 3 octavos hasta 16 pulgadas. Fíjense también que este U-bolt tiene una medida A. Esta medida A es el diámetro del alambre, digamos, o de la varilla roscada, con que está hecho ese U-bolt. Y para el caso de media pulgada, 3 octavos, 3 cuartos, eso es un cuarto. Un cuarto quiere decir que tiene 6,3 milímetros aproximadamente de diámetro. Pero cuando ya nos vamos a 16 pulgadas, estamos en 5 octavos. 5 octavos, si no me equivoco, es 14 y pico. 5 por 25,4 igual dividido 8. 15,87. 5 octavos es 15,87. Pasamos de 6 milímetros a 15,87. Casi 3 y pico veces más de diámetro de la varilla, ¿no? Bueno, y así tenemos infinidad de soportes. Esta abrazadera U-bolt que dice pesada, lo único que cambia es el diámetro de la varilla. Fíjense que para 10 pulgadas, después vamos a ir a una medida clásica que es 2 pulgadas. Esta tiene varilla de media y la de 2 pulgadas anterior tenía varilla de 1 cuarto. Fíjense que es para un servicio pesado. Acá, a ver, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de elegir un U-bolt? Y bueno, si voy a soportar un caño, primero, el caño podría estar agarrado como está planteado en la figura, o sea, podría apoyarse o podría el caño descansar sobre el U-bolt, o podría el caño descansar sobre un soporte y que el U-bolt esté invertido. Está bien que lo abrace desde arriba. En el caso de que el U-bolt abrace al caño desde arriba, o gire 180 grados respecto a esta figura,
Normalmente no se necesita un U-bolt pesado porque solamente lo que está haciendo es guiar al caño. No tiene que soportar el peso del caño porque el caño está apoyado en un soporte. En este caso, que el caño está apoyado sobre el U-bolt y el U-bolt es el que soporta el peso del caño, sí podría necesitar un U-bolt de la serie pesada, y eso es para cuando tengo caños, por lo menos, Schedule 40. El caño, acuérdense que vimos la clase pasada, que el Schedule 40 tiene un diámetro mayor al IRAN 2502, por lo que el caño es mucho más pesado, y bueno, debería tener en cuenta, o debería considerar, la utilización de U-bolt del tipo pesado. Un U-bolt largo para alguna aplicación especial, supongamos que tengo que tener el perfil que va desde acá hasta acá, no es una planchuela o no es un ángulo, sino que es un perfil del tipo UPN o IPN. Bueno, podría necesitar un U-bolt del tipo largo. Abrazaderas, tengo abrazaderas del tipo Omega, estas seguramente las han visto pues, en algún lado. Omega liviana, Omega estándar, medio Omega, medio Omega. Verán que cada una de las distintas, cada uno de los distintos soportes tienen su tabla con el diámetro mínimo, el diámetro máximo de fabricación de este soporte y todas sus características técnicas, incluso las cargas que puede soportar cada uno de los soportes. ¿Está bien? Nombre específico, anillo ajustable revestido. Normalmente, bueno, en este caso es revestido. Normalmente a este soporte se le dice pera, uno lo pide como pera. Dame 25 peras de 2,5. En este caso, el soporte está revestido. Está revestido. No sé con qué está revestido. No especifica. No lo puedo ver. ¿Goma sintética, profe? Puede ser. ¿Lo dice en algún lado? Sí, un poquito más Generalmente arriba, puede estas peras ser. se... Sí. Un poco más. No se recomienda, pero... Ahí en material. Material, acero de carbono con goma sintética, EPT. Bueno, EPT es un tipo de goma. Normalmente este revestimiento sirve para atenuar alguna vibración que pudiera tener la cañería, siempre y cuando esa vibración no fuera permanente, no fuera molesta y no sea una vibración muy fuerte. O sea, puede absorber algún poquito de vibración, pero no se crean que un pedazo de chapa revestido con un pedacito de goma va a atenuar toda la vibración que pueda tener una cañería. Esta pera, si ven ahí, tiene una perforación de un lado, una perforación del otro. Normalmente se pone una varilla roscada con una tuerca de un lado, una contratuerca del otro lado para que quede firme, y esta varilla roscada en el otro extremo va a la estructura, va a una losa de hormigón, puesto con una broca del tipo IM de Fisher, esas que tienen cono expansible en la parte interior. Bueno, ya vamos a ver un poquito qué se puede poner en la parte de arriba. Esta pera es una perita común, sin revestimiento.
A ver, esta pera, así de este tipo, sin revestimiento, y los U-Bolt que vimos arriba, normalmente se utilizan en el 90% de las instalaciones que van a ver. Cuando vean instalaciones industriales van a ver de soportes o peras o U-Bolt. El U-Bolt siempre tiene que estar apoyado en un soporte, ¿no? Bueno, seguimos. Acá tenemos una abrazadera ajustable. También esta abrazadera acá tiene un perno que le permite un pequeño movimiento. Abrazaderas revestidas. Abrazaderas revestidas. Abrazadera colgante. Abrazadera para subidas. Esta es una abrazadera que se utiliza para cañería de alta temperatura, pero restricciones articuladas, quería ver. Bien. Acá hay un trapecio ajustable. Y esto acá podría ser la parte de arriba de la pera. Vieron que la pera en un extremo está agarrada, bueno, la parte de arriba de la perita, pero después tengo que fijar la cañería, o esa pera la tengo que fijar a la estructura. En muchas empresas aclaran que la estructura a la que va a ser soportada la instalación no debe ser ni perforada ni soldada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tenemos un galpón hecho con estructura de acero, no se pueden tocar los perfiles de acero, no se pueden ni perforar y no se pueden soldar. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier modificación que yo le haga a la estructura original podría generar una disminución de la resistencia técnica de la estructura. Dicho más sencillo, podría debilitar la estructura. Al perforar una estructura, su resistencia ya no es la misma. Y al soldar una estructura metálica, algún perfil UPN, IPN, algunas riendas o lo que fuere, cuando sueldo, la temperatura que se genera en ese material es muy alta y cambia las características físicas de ese material. Entonces, las empresas, muchas no, la mayoría no, algunas sí, muy poquitas dicen, bueno, dentro de la especificación técnica o el proyecto de la instalación, cuando habla de los soportes, dice que no se puede ni perforar ni soldar la estructura existente. Entonces hay que empezar a ingeniársela. A ver, uno como empresa instaladora tiene que tener en cuenta esos detalles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo eh, soldar un pedacito de ángulo a la estructura con una perforación para poner una varilla roscada con una tuerca, que hacer un soporte o soportar una cañería con un soporte tipo sándwich, que se le dice, con dos varillas roscadas, un perfil UPN arriba, un perfil UPN abajo. Hay mucha diferencia de dinero. Entonces, a esa diferencia de dinero, o sea, esa diferencia de dinero puede ser que, si la obra es muy grande, puede ser que salga perdiendo plata. ¿Por qué? Por lo que dije recién, un soporte se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer gastando poca plata y haciéndolo mal, gastando poca plata y haciéndolo bien, que para la empresa instaladora es lo óptimo, gastando mucho plata y hacerlo mal, que puede pasar, en muchos casos, si se diseña mal el soporte, se pueden comprar malos perfiles, se gasta plata y se hace mal. O gastando mucha plata y haciéndolo bien. Eh, entonces, entre gastando poca plata y haciéndolo bien y gastando mucha plata y haciéndolo bien, hay mucha diferencia de plata. Y esa diferencia de plata puede hacer que salga perdiendo dinero en una obra. Entonces, es importante tener en cuenta que si el proyectista en el diseño de la instalación especifica cómo se debe soportar toda la estructura, tenga en cuenta eso.
Bien, esta podría ser la horquilla en donde se soporta el primer soporte que vimos allá arriba, de acá al techo. Profe, Dígame. yo no logro ver, o no estoy entendiendo, cómo es que hago para adherir estos soportes que soportan a los accesorios, o sea, sería un accesorio que agarra el soporte a una estructura sin perforarla, porque yo veo que todo tiene tuerca y no veo. Claro. Sí, hay que hacer, bueno, por eso acabo de hacer esta aclaración recién. Es muchísima la diferencia de dinero que hay entre hacer un soporte de soldado a la pared o a la estructura metálica. Déjeme un segundito a ver si puedo encontrar. Algún soporte. Nosotros en la jerga de las instalaciones les decimos soporte tipo sándwich y ya sabemos a qué nos referimos. Vamos a ver si Google también sabe a qué me refiero cuando le pongo soporte tipo sándwich. Bueno. Acá le voy a compartir. Acá encontré uno. Fíjese. No sé si alcanzan a ver la imagen. Un soporte tipo sándwich sería un soporte parecido a este. Vamos a suponer que la estructura esta de madera es la estructura existente y yo tengo que colgar una cañería. Vamos a suponer que esta parte va para abajo soportando una cañería. Entonces, acá iría una perita, por ejemplo, el cañito o el caño iría acá, y toda esta parte de la estructura, yo le tengo que hacer un sándwich con varillas roscadas, ven acá, ángulo, ángulo, ángulo y ángulo, varilla roscada, con tuerca y con arandela, para no soportar esta estructura de madera. En definitiva, esta estructura de madera queda tal como está, no se la perfora, obviamente que la madera no se la suelda, y le hago una estructura del tipo sándwich. ¿Queda más o menos claro? Sí, sí, ahora entendí. Perfecto. A ver si encuentro una otra. Bueno, no encuentro, pero me parece que ese ejemplo está bastante claro para que tengan en cuenta. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué hubiera usado yo para que vean la diferencia de plata que hay entre una cosa y la otra. Voy a volver a la imagen de la madera. Acá. ¿Qué hubiera utilizado yo si no me hubieran especificado hacer ese soporte tipo sándwich? Bueno, quizás con un pedacito de ángulo y media varilla roscada de esta, yo podría haber soportado el caño. ¿Está bien? Entonces, tengo como 3 veces más de material en ángulo, 3 veces más de material en varilla, 3 veces más de material en tuerca, y así todo. Vamos a seguir. Bueno, como verán en el catálogo este, que es un catálogo comercial, no tiene todos los soportes, o sea, una empresa no puede fabricar todos los soportes que, que puede llegar a ver, pero sí fabrica muchos. Verán en este catálogo comercial la cantidad de soportes que hay y la ingeniería que tiene cada uno. Fíjense, este soporte es es una mordaza para un perfil doble T. Después tengo lo que sería una gran paseo universal. La gran paseo universal, esta también es bastante conocida y esta me permite hacer una instalación sin hacer ninguna soldadura y sin hacer ninguna perforación en la estructura metálica. ¿Por qué? Esto que se ve acá sería el ala de un perfil T o de un perfil I,
doble T o I, un IPN, denominado IPN. Entonces, este es el ala con la mordaza de la grampa, que sería un tornillo. Hago pie, hago base en la parte del IPN, ajusto a este tornillo, me queda la grampa ya fijada al perfil IPN, y acá tengo la varilla roscada que es pasante sobre la grampa esta, y acá ya voy a la pera. Bien, acá está mejor dibujado, o sea, está esto, acá está ampliado, digamos, y acá es las distintas disposiciones, sea en la parte superior o en la parte inferior del perfil. Este perfil podría ser un perfil IPN también, o sea, esto acá podría replicarse del otro lado y ser un perfil IPN. Este es un UPN. Queda claro que esta parte va a la varilla roscada. Es la varilla roscada que termina en la pera con la cañería. Después tengo algunos otros tipos de soportes que pueden ser del tipo rodillos. Estos rodillos se ponen cuando tenemos cañerías, no sé si alcanzan a distinguir, pero esto que se ve acá, que tiene como puntitos, es una cañería aislada. Las cañerías de vapor, entre otras, tienen que tener una aislación, ya lo van a ver más adelante, incluso se hace un cálculo de un espesor económico del aislante. Tienen que tener una aislación para evitar perder el calor que transporta el vapor. Entonces, para evitar perder tanta energía y tanto combustible que utilicé para calentarlo, se le pone un recubrimiento con un material aislante, y bueno, y esa cañería podría ir sobre algún tipo de rodillo. Cuando hablamos de cañerías que están aisladas, por lo general tienen un delta T grande. Y si tienen un delta T grande, van a dilatar y a contraerse. Entonces tengo que tener en cuenta esa dilatación y esa contracción para fabricar el soporte. Déjenme ver si esto me entra en... Un ratito, ya se va a cargar. Seguimos con soportes. Oreja soldable. Este ya viene para soldar directamente. ¿Está bien? Viene solamente la orejita esta, y después hay que ponerle el perno para pasar alguna fijación. Patín deslizante. Patín deslizante. El patín deslizante lo que hace es permitirle a la cañería que pueda moverse en el sentido axial o en el sentido del eje del caño, ¿está bien? Pero que no permita moverse o quitarle los grados de libertad para que se pueda mover perdón, de manera perpendicular al eje o tenga algún otro tipo de movimiento. ¿Está bien? Este tipo de patín se utiliza también cuando la cañería tiene mucha dilatación. Entonces, al cambiar, a ver, nosotros hicimos una instalación de 200 metros de cañería, eran 250 y tantos, 250 metros, vamos a poner, de cañería de 6 pulgadas. 6 pulgadas tiene un diámetro exterior de, el caño de 6 pulgadas tiene 160 milímetros, 161 creo que tiene, 161, no me acuerdo, 168. Y la dilatación en 250 metros para un delta T de 50 grados. A ver, en una red contra incendios, el problema está
afuera, digamos, a la intemperie, el problema no es la temperatura del líquido interno. O sea, el agua no se calienta. No se calienta por ningún medio artificial, sino que se calienta por efectos de estar sometidos a la exposición de los factores climáticos. Entonces, habíamos fijado un delta T de 50 grados para Córdoba. Y habiendo fijado un delta T de 50 grados, en 250 metros, la cañería dilataba 18 centímetros. Si mal no recuerdo, me parece que esa era la cuenta. 18 centímetros, parece poquito, en realidad es una regla casi de las reglas de 20, pero cuando se fabrican soportes soldados, cuando la soportería está mal hecha, créanme que la cañería cuando tiene que dilatar, dilata. Y no es que un soporte, aunque esté soldado, la va a tener, digamos, y no va a permitir que dilate. No, la cañería dilata. Entonces, el punto final de esa cañería, suponiendo que el otro punto inicial está fijo, vamos a suponerlo fijo, el punto final de la cañería se mueve 18 centímetros. Estamos hablando de una instalación bastante larga, son 250 metros, este ejemplo que les estoy poniendo, pero el punto final se mueve 18 centímetros. Imagínense un soporte fijo que yo pongo al final de esa cañería y que se mueva 18 centímetros. Me podría hacer colapsar toda la estructura. Los soportes colapsan, el caño se podría caer, porque está más fijado y entonces el caño, cuando tiene que dilatarse, se va a dilatar. Eso es como cuando ponen la cerveza a enfriarse en el freezer y la dejan de un día para otro y el vidrio se rompe. ¿Por qué? Porque la cerveza dilata y el vidrio no la puede tener. El vidrio se rompe. Por lo que en una cañería pasa exactamente igual. No hay nada. Entonces tengo que tener en cuenta esos dilatadores. Quiero mostrarles a ver si ustedes están viendo las fotos de mi cuenta. ¿Eso estoy compartiendo ahora o sigo compartiendo los soportes? Que alguien me diga. No, No profe, tengo lo nada que soporte se todavía. Los soportes, bien. No tengo nada que no se pueda ver, pero sí quiero mostrarles. Unos soportes, unos dilatadores que estamos haciendo en una empresa que se llama Elacor. Elacor es la fábrica de... Acá les voy a compartir un soporte mal hecho. Vamos a dejar de compartir. Y ahora voy a compartir. Compartir. Esta es una empresa que fabrica lavarropas, Aladio, hace la marca Dream y eso. Esto que se ve acá es una cañería de retorno de una red contra incendio. Acá de este lado, en este extremo, tiene un caudalímetro que sirve para probar las bombas y para verificar que la curva de las bombas sea la correcta. Y este dilatador, al estar mal dimensionado y mal puesto, hace que el caño cuando dilata para donde quiera. ¿Por qué? Y porque le han dejado a la cañería un grado de movimiento que no debería tener. Entonces la cañería va para donde le queda fácil, para donde se ofrece menos resistencia. Fíjense, a ver, esto no, pero acá, esta es la misma cañería, este es el soporte el dilatador que estábamos viendo recién. La cañería tranquilamente puede ir para arriba. Y si quisiera también se podría trepar acá y podría salirse de este soporte. Pero
pero bueno, está mal diseñado ese dilatador, está mal puesto, no se debe colocar así, y eso hace que la cañería se mueva para cualquier lado. Está mal. Ahora les voy a mostrar cómo funciona un dilatador. Fíjense. Después discutimos si es estético o no es estético, ¿no? Este dilatador, ¿lo pueden ver ahí en la foto? Sí, profe. Bien, ven que viene viajando la cañería y de pronto aparece una figura bastante rara por ahí. Esta cañería es de 6 pulgadas, 168 milímetros de exterior. Bueno, esta figura rara sirve para, vamos a ver si acá se la puede ver a lo lejos. Esta que estamos viendo acá a lo lejos es parte de esta misma cañería. Esta cañería es una L, tiene un dilatador en esta parte y tiene un dilatador, si alcanzan a ver allá al fondo, hay otra cañería que es más larga todavía. La otra cañería. Esta es la más larga. Esta tiene como 200 y pico de metros. No es de la que le hablaba antes, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se instalan estos dilatadores? Bueno, primero, es fundamental que los extremos de la cañería estén fijos. ¿Está bien? Los extremos de la cañería tienen que estar fijos. ¿Y cómo tienen que estar fijos? ¿Se tilda? No sé si se tilda. Fíjense, acá tengo una grampa U-Bolt. A ver si puedo agrandar un poquito esto. Acá tengo una grampa U-Bolt. Si ustedes miran con detenimiento, acá tengo una luz de 2 milímetros entre el U-Bolt y el caño. Eso quiere decir que el U-Bolt tiene una contratuerca de abajo que hace, perdón, esta tuerca hace que al ajustar la contratuerca de abajo, el U-Bolt no abrace al caño, no lo toque. Entonces el caño, por este soporte, puede moverse en este sentido axial. ¿Está bien? El soporte de los dos extremos de esta cañería, el soporte de este extremo y del que está allá en la punta, el soporte está hecho de la misma forma, es un caño de 4 pulgadas que está hormigonado a la tierra, después tiene un perfil UPN que cruza, está soldado y un U-Bolt. Bueno, en los extremos este U-Bolt sí está apretado al caño, no tiene esta tuerca, por lo que al ajustar la tuerca de abajo, el U-Bolt me abraza al caño en contra del perfil UPN. ¿Está bien? Entonces yo le restringo ahí todos los grados de libertad. A partir de ahí, todos los soportes tienen esta luz para que el caño pueda viajar o pueda moverse en este sentido. Entonces, si de esta punta no se puede mover, cuando el caño dilate, se va a dilatar sobre esta punta. Entonces va a mover y lo que va a hacer es que esta bisagra, que está formada por un montón de codos y piezas y uniones ranuradas, trabaje haciendo esto. Y así. Trabaja así. ¿Está claro? Entonces, cuando estamos en verano y hace mucho calor, esta cañería, por el diseño, o sea, por el proyecto, iba a quedar a la vista, está a la vista, por lo que en verano el caño puede llegar a 45, 50 grados. Y en invierno puede llegar a -2, -3, -4, por lo que puedo tener un delta T aproximado de 50 grados, teniendo en cuenta las variaciones de invierno versus las variaciones de verano. Entonces, esa figura que está aprobada por una norma
estadounidense que tiene en cuenta las instalaciones contra incendio, que es NFPA, me permite, no solo que me permite, sino que me dice que haciendo esta figura yo puedo absorber dilataciones longitudinales. ¿Queda claro cómo funciona esto? Sí, profe. Bien. Bueno, no importa. Igual lo que les quería mostrar, ya se los mostré. Vamos a compartir el soporte. Para que tengan en cuenta entonces, la dilatación de la cañería es importantísima. Bueno, dentro de estos soportes hay de todo, volvemos a los rodillos para cañería que no están aislados. Este rodillo puede tener base o puede no tener base. Otro tipo de rodillos, otro más, cañería, un rodillo colgante, sería una pera con un rodillo. Otro rodillo, este no es colgante, sino que es para apoyar en una superficie plana. Bueno, y viene también, bueno, pedestales, hay un montón. Viene también cañería, no sé si acá lo tengo, pero acá está. Vienen soportes que ya son del tipo amortiguadores. Ya cuando tenemos amortiguadores, imagínense que yo no tuve en cuenta los soportes que me pedía el proyecto, y cuando releo el proyecto me pide una soportería con amortiguadores porque mi instalación es en San Juan, y en San Juan tengo grado 3, instalación antisísmica, así de una. No lo tuve en cuenta. Bueno, la soportería puede llegar a costar más que el mismo caño. ¿Está bien? Y no solo eso, sino que instalar la soportería requiere también de un conocimiento, porque no puedo poner a alguien que no conoce cómo funciona un soporte a instalarlo. ¿Por qué? Y porque lo más probable es que me instale mal. Entonces hay que tener en cuenta los grados de movimiento que quiero restringir de la cañería. Bueno, como verán, el tema de los soportes es un mundo dentro de la ingeniería. Hay de todo tipo, para toda cañería, hay de todo. Si quieren pegarle una ojeadita a este catálogo, vuelvo a repetir, no están todos los soportes que pueda haber, pero sí una gran mayoría. Soportes elásticos, bueno, hay de todo. Hay muchos que normalmente no se usan. Yo, por ejemplo, no conozco todas las empresas de Córdoba, pero sí he entrado a la mayoría. Nunca vi un soporte elástico instalado, ni en las más grandes. Ni en las empresas más grandes he visto un soporte elástico. Bueno, más. ¿Qué otras cosas podemos ver en las instalaciones? En las instalaciones puedo tener, hablando específicamente de las instalaciones contra incendios, rociadores. ¿Qué son los rociadores? Bueno, los rociadores son las duchitas que saben ver en los grandes espacios
cada vez más. A ver, que sepa que las instalaciones contra incendio de Cromañón para atrás no es que eran raras de ver, sino que no eran tan comunes. De Cromañón para acá, lamentablemente, hay una norma que se llama NFPA, que es la National Protection Fire Association, guarda en inglés, Estados Unidos, escuchando el seminario de un miembro de NFPA, decía que las NFPA están escritas con sangre. ¿Qué quiere decir? Bueno, estas normas empezaron siendo muy básicas, pero a medida de que se fueron produciendo incendios, grandes, chiquitos, domésticos, industriales, se fueron corrigiendo un montón de cosas, y para que se corrijan ese montón de cosas, se murió un montón de gente al medio de los incendios. Por eso es que dice que las NFPA están escritas con sangre. En una instalación contra incendio, es probable que vean este tipo de elementos. Este elemento se llama rociador, en castellano, sprinkler en inglés, duchita para los que no conocen, y seguramente los habrán visto en grandes centros comerciales, en cines, en teatros, bueno, en edificios, en muchos edificios, habrán visto rociadores de este tipo. El rociador normalmente o básicamente tiene una rosca. Esta rosca es la que va acoplada a la cañería. Por acá está en contacto con la presión de una red contra incendios. Tiene un anillito que soporta el bulbo de vidrio. Ese bulbo de vidrio tiene internamente un material que es capaz de cambiar su volumen con el cambio de temperatura. Al aumentar el volumen, este material rompe el vidrio. Al romperse el vidrio, este fusible desaparece, y el agua que está viniendo por acá abajo empuja esta tapita de bronce y hace que el agua empiece a salir por acá. El rociador aparte tiene un deflector y un tornillito para sujetar el deflector. Y tiene un cuerpo también para poder soportar este deflector. Vamos a ver algunos tipos de rociadores que hay. Profe, ¿puede decir de vuelta cómo funciona eso del cosito de vidrio? Sí, voy a ir a otra imagen. Voy a ir a otra imagen. A ver, la cañería, el rociador está conectado a la cañería desde esta rosca, ¿no? Si yo lo miro desde atrás, acá voy a ver un gran orificio. Por lo que la presión del agua interna en el rociador llega hasta acá. Cuando aumenta la temperatura por producto de un incendio, este material rojo que está acá cambia su volumen, se expande, y al expandirse rompe el vidrio que lo contiene. Y al romperse el vidrio que lo contiene, a ver, el agua está haciendo fuerza sobre este pedacito de bronce. El pedacito de bronce hace fuerza sobre el vidrio, y el vidrio hace fuerza sobre esta parte metálica. Por lo que cuando este vidrio está sano, por acá no sale nada de agua. Cuando este vidrio se rompe por efecto de la temperatura, a esta chapita ya no la tiene nadie. ¿Está bien? Porque el vidrio que la estaba teniendo ya no existe más, a esta chapita no la tiene nadie, y la presión interna del agua la empuja y hace que el agua empiece a salir por este orificio. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Bien. Rociadores, lo digo siempre. Dentro del mundo de las instalaciones industriales, de las instalaciones contra incendios, los rociadores son todo un mundo, tienen un desarrollo de ingeniería. Hay empresas que únicamente
fabrican rociadores. Hay muchas empresas que únicamente fabrican rociadores y están todo el tiempo haciendo ensayos para sacar nuevas líneas de rociadores, o rociadores que sirvan o que tengan alguna aplicación específica. Rociadores, como dijimos, hay de todo tipo. Generalmente los rociadores, más allá de que cuando se activa uno o varios rociadores pueden extinguir un incendio, los rociadores son para controlar. Están diseñados para controlar un incendio, para que no se desmadre, para que no se haga más grande, para que cuando lleguen los servicios de bomberos puedan apagar ese incendio. Por lo general, se terminan apagando solos. Entonces tenemos cobertura estándar, respuesta rápida. Cuando hablo de cobertura, hablo de el diámetro que me genera la campana. A ver, estos deflectores no es un pedacito de chapita perforada, tienen años y años de investigación. En este caso estos van para abajo, a ver si hay uno para arriba. Esta formita, estos angulitos, estos dientecitos que se ven acá, tienen años y años de investigación. Cuando el agua empieza a salir desde abajo, hace una campana acá, y esa campana genera tridimensional, digamos, una campana que tiene un diámetro. Cuando hablamos del diámetro de esa campana es la cobertura del rociador. ¿Está bien? Entonces, este deflector podría tener otra forma y la cobertura del rociador podría ser distinta. Cuando hablo de cobertura, entonces hablamos de la forma de la campana que me genera ese rociador. Cuando hablo de respuesta, hablo de el tiempo que demora este rociador en romperse una vez que llega a la temperatura de activación. ¿La temperatura de activación cuál es? Bueno, puedo tener varias temperaturas de activación y la temperatura de activación es la que me va o está indicada por el color del líquido que tengo adentro del bulbo de vidrio. Bulbo rojo es la temperatura de activación más común y es 68 grados. Este vidrio a los 68 grados se rompe. Y créanme que se rompe. He hecho un montón de pruebas con rociadores. A los 68 grados se rompe. Cuando se rompe, empieza a salir el agua. Después tengo de 79, de 93, de 141, de 182 y de 260 grados. Dependiendo del lugar en donde va a estar ese rociador y de lo que tengo que proteger abajo, va a ser la temperatura de activación. Entonces, uno de los criterios para tener en cuenta es a qué temperatura quiero que se active ese rociador. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si tengo que hacer una instalación en una cochera que va a estar en un tercer subsuelo de un edificio, ¿puedo tener algún factor que me modifique las condiciones ambientales y que haga que la temperatura en ese lugar sea más... No. Si estoy en un tercer subsuelo, no. Por lo que, colocando un rociador con temperatura de activación de 68 grados, voy a andar muy bien. No voy a tener ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo que poner un rociador en un techo de chapa? Profe, la respuesta era la temperatura a la que se activa el rociador. No, respuesta rápida y respuesta estándar, ahí lo vemos, no tiene que ver con la temperatura de activación del rociador. Esto es otra cosa. Cobertura es una cosa, respuesta es otra cosa, temperatura de activación es otra, factor K, que es fundamental, es otra. El K prácticamente define el rociador, ya lo vemos un poquito más adelante. Bueno, piensen que tienen que hacer una instalación de rociadores. Los rociadores, otra cosa importante, ayer casualmente fuimos a una empresa que los tiene mal instalados.
no deben estar instalados a más de 30 centímetros del techo. ¿Por qué? Bueno, sabrán que el aire caliente siempre va para arriba. Cuando hay un fuego, el aire caliente de ese fuego o el aire caliente producto de la combustión va para arriba. Y si yo tengo el rociador muy alejado del techo, voy a necesitar que haya mucho más combustión para calentar todo el aire ese que está separado. Vamos a suponer que este es el techo. Si yo tengo el rociador acá, necesito calentar solamente este volumen de aire hasta 68. Pero si el rociador yo lo tengo acá abajo, ¿sí? Lo voy más lejos, lo tengo a más de 30 centímetros, tengo que calentar un volumen muy alto de aire. Entonces tengo que generar más combustión para llegar a los 68 grados si fueran 68. ¿Queda claro eso? El rociador siempre a menos de 30 centímetros del techo. Bueno, decíamos, si tengo una instalación en un techo de chapa, bajo un techo de chapa, en verano es probable que esa temperatura ahí abajo de la chapa esté próxima a los 65, hay días que podría llegar a 65, 70 grados. Si yo pusiera un rociador de 68 grados, lo más probable es que se me rompiera, o estaría cerca de romperse. Estaría muy en el límite. Entonces, me debería ir a otra temperatura. ¿Qué pasó? Hola, hola. Se escucha, profe. Esperen que acá se me apagó la máquina. ¿Me escuchan? Sí, sí. Profe, se Sí, escucha. profe, se lo escucho, pero está trabada la imagen. Que a mí se me apagó la máquina. No sé qué pasó. Ahora sí. Bueno, sigo hablando. Profe, si está hablando no se lo escucha.
¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, no sé qué pasó, espero que no pase más. Se apagó la máquina. Quizás me está haciendo un piquete porque ya es tiempo de cambiarla. Estábamos en rociadores. Les comparto de nuevo. Entonces decíamos que tenemos distintas temperaturas de activación de acuerdo al lugar en donde estén. Hace poquito fuimos a una... A ver, esperen, alguien preguntaba, profe, si llega a estar mal elegido. Profe, si llega a estar mal elegido el rociador y por un delta T propio del trabajo de la empresa sin que haya incendios activos, ¿debería únicamente reemplazar el bulbo? El rociador viene entero. Una vez que se activa, el rociador es como un fuego artificial. Una vez que se activó, ya no sirve más. Se rompió el bulbo, ese bulbo no viene de repuesto, nada, sino que se cambia el rociador entero. Si se eligió mal el rociador, lo que se debe hacer es cambiar todos los rociadores. No se reemplaza el bulbito ese, el rociador no se desarma, el rociador, en una imagen acá habla de un tornillo, creo, normalmente esto viene remachado y no tengo posibilidad de tocar nada en el rociador. Por lo que si está mal elegido el grado de activación, tengo que directamente cambiar el rociador. Bien, la respuesta del rociador está, fíjense, estos rociadores de respuesta rápida versus estos rociadores de respuesta estándar. Si ustedes se fijan y prestan atención al bulbo de vidrio, los rociadores de respuesta rápida tienen un vidrio que es bastante más delgadito. Ese vidrio más delgado de diámetro, no más delgado de espesor de vidrio, está claro, ¿no? Pero ese diámetro menor hace que el líquido que cambia de volumen que está dentro del bulbo dilate y el vidrio este se puede romper antes de lo que se rompería el vidrio con una respuesta estándar. O sea, al haber más volumen hace que la respuesta acá sea... a ver, estamos hablando de cuando uno dice respuesta estándar y respuesta rápida, no es que uno demora 3 minutos en romperse y el otro demora 1 milisegundo. No, hay 4 o 5 segundos de diferencia. Bien, rociadores entonces, hay básicamente, a ver, dentro del mundo de los rociadores, básicamente hay 3 tipos. Rociadores montantes. Los rociadores montantes se ponen, si ustedes se fijan, a ver si les puedo agrandar un poquito. Si ustedes ven la cañería, esta cañería que es la que lleva los rociadores, el rociador montante es para arriba, va puesto para arriba. También se lo denomina rociador del tipo upright. Por acá está escrito upright, va para arriba. Pueden identificarlo fácilmente por la forma del deflector. El deflector es totalmente cerrado, para que el agua, cuando pega desde abajo del rociador, haga la campana esa característica de la cobertura del rociador. Entonces el rociador puede ser tipo upright, puede ser del tipo pendant. El rociador tipo pendant lo pongo para abajo. Fíjense que el rociador ya no es, el deflector ya no es todo lleno. Acá les hablaba del remache, este que saben tener, muchos tienen tornillo, generalmente este tornillo tampoco se toca, no se debería tocar, es solamente para el armado, pero muchos vienen remachados, entonces ya no tengo la posibilidad de tocar nada. Decíamos que estos rociadores son del tipo pendiente y el deflector ya no es todo lleno, sino que tiene una forma determinada para que forme la campana hacia abajo.
¿Qué me hace elegir que un rociador sea... A ver, los rociadores, si tienen iguales características, temperatura de activación, cobertura, bueno, similares características, y cambian solamente en montante, de tipo montante o de tipo pendiente, o de tipo árbol o de tipo pendent, la forma de la campana que se genera es prácticamente la misma. Por lo que me daría lo mismo ponerlos para abajo o para arriba, o sea, poner rociadores tipo montante o tipo pendiente. ¿Qué hace que ponga uno u otro? Bueno, las características de la instalación. A ver, en una cochera para autos, ¿cómo me conviene poner los rociadores? ¿Para abajo o para arriba? Y si los pongo para abajo, a lo primero que le podría pegar una camioneta alta, una combi de este tipo Ducato, Traffic, sería un rociador. Si le pego un rociador, se me activan todas las bombas, puedo hacer un desastre. Entonces es conveniente que el rociador vaya para arriba. En algunas instalaciones es conveniente que vaya para abajo. A ver, si tengo que poner un rociador en un cielo raso, no podría poner un rociador tipo montante, sino que sí o sí el rociador tiene que ser tipo pendiente o de tipo pendent. Entonces, bueno, dependiendo de las características del techo, es que voy a poner rociadores tipo montantes o tipo pendiente. De los rociadores normalmente contienen toda la información del rociador. 74, en este rociador, por ejemplo, tengo 74 grados centígrados de activación, que son 165 Fahrenheit. BA510 es el modelo del rociador. Viking, este es marca Viking. No sé si es BA o BK. 510, pero Viking seguro que es la marca. Sello FM, Factory Mutual, tanto UL, que está por acá, UL, que es Underwrites Laboratories, como FM, son los organismos que se encargan de certificar que ese rociador es apto para las características que dice el fabricante que tiene. Entonces, tanto UL como FM certifican y validan que este rociador es aprobado. A ver, en una instalación, el proyectista dice que los rociadores tienen que tener sello UL y FM. Entonces el proyectista se asegura que el rociador que se va a montar ya está aprobado por algunos de estos dos organismos y son válidos para esa instalación. Obviamente que si me equivoco en el rociador, por más que tenga sello FM, UL y el sello de los Rolling Stones, el rociador se va a comportar de una manera indebida porque no está diseñado para esa instalación. ¿Está claro? Bien, otra información que puede tener, no alcanzo a leer acá qué dice. No alcanzo a leer. También dice que es ESFR. ESFR es una característica del rociador que es ESFR es fast, la F es de fast response, respuesta rápida, y la ES es early suppression, supresión fácil, early suppression, fast response. Entonces son rociadores del tipo, fíjense que acá tiene un K que debe ser de 25,2, este es un rociador muy grande. Normalmente el K del rociador, que ya lo vemos un poquito más abajo, un rociador con un K normal es 5,6 y este tiene 25,2, por lo que este rociador tira agua como si fuera una manguera de incendio igual. Bueno, otro rociador, BK102, acá que tenía dudas si era BA, es BK, de Viking. También van a ver toda la información que contiene en el deflector, la temperatura de activación en Fahrenheit, en grados centígrados, el modelo del rociador, el sello FM, el sello UL. Bueno, acá tiene otra información que no sé qué será. Pero generalmente en el deflector los rociadores tienen toda la información que necesitan. Profe, una consulta. Sí, dígame. La campana de agua va asociada con una presión, ¿no? La campana de agua va asociado... O sea, el diámetro que ocuparía iría asociado con una presión.
Y también con la cantidad de rociador que tenga la cañería. A ver, esperen, antes de responder su pregunta, voy a mostrar el tercer modelo básico de rociador que hay, que es el rociador de pared. El rociador de pared, como su nombre lo dice, se coloca en una pared. Esto sería el techo de la instalación. No iría sobre el techo, sino que iría sobre pared. ¿Por qué? Y porque a lo mejor acá en el techo tengo alguna imposibilidad constructiva que no me permite poner estos rociadores. El pasillo este tiene un ancho tal que me permite, como podría ser en un edificio de departamentos, tranquilamente podría poner un rociador de pared. Fíjense que el deflector es distinto a los otros, tiene una forma de ponerlo. Este deflector normalmente va arriba, que hace que no vaya el agua para el techo, sino que vaya el agua para abajo. Yendo a lo que usted pregunta, la presión de funcionamiento del rociador no va a definir la cobertura, sino la descarga. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma de la campana que va a tener el rociador no va a depender de la presión de funcionamiento del rociador. ¿Está bien? El dibujito de esa campana va a ser siempre el mismo. Si usted tiene más caudal, lo que va a hacer es descargar más caudal de agua por metro cuadrado de superficie. Pero imagínese que usted hace una instalación, estas instalaciones son fijas, los rociadores no cambian de distancia uno de otro respecto de la presión, están fijos, están puestos ahí en un caño, están fijos. Si a mí me variara la presión, me variaría también, si me variara el dibujo de esa campana, me variaría la cobertura. Entonces, dependiendo de la presión, a veces estaría cubierto y a veces no. La cobertura del rociador es la misma independientemente de la presión que tenga. Lo que sí puedo hacer, si tengo más caudal de agua, o me está saliendo más presión por ese rociador, lo que sí puedo tener es un coeficiente de descarga mayor. Y eso va a hacer que caiga más cantidad de agua por metro cuadrado. No sé si le respondí la pregunta. Sí, en realidad sí, quería saber, quería saber cómo era el tema de la presión, digamos, porque yo me imaginaba que si tiene más presión, o sea, como que tiene que tener una presión mínima la cañería en general para abarcar cierta área. Sí, ahí sí está en lo cierto. Los rociadores se ensayan a una presión mínima. Y a una presión mínima es que se dan todas las características técnicas que tienen. Los rociadores comunes, los más comunes, K5,6, temperatura de activación 68, aunque acá la temperatura de activación no tiene nada que ver, pero el rociador más común, que tiene un K5,6, tiene una presión de trabajo mínima de medio kilo por centímetro cuadrado, o 500 gramos por centímetro cuadrado, o 5 metros de columna de agua. A partir de ese medio kilo por centímetro cuadrado de presión, es que se obtiene el coeficiente de descarga y un montón de otros parámetros. ¿Está bien? Tienen una temperatura. Hay rociadores que, por ejemplo, tienen que trabajar por sus características y para cumplir con lo que dice el fabricante dice que tienen que trabajar a 4,5 kilos por centímetro cuadrado de presión. Menos que eso, el rociador no se va a comportar como dice el fabricante que se comportó en sus ensayos. Bien, gracias. De nada. Factor K del rociador, los factores K son conocidos como los coeficientes de descarga. Lo más grande, el factor K, la mayor descarga, esto está bastante mal redactado, vamos a ver si lo podemos identificar de otra forma. Índice de tiempo de respuesta, sensibilidad térmica, factor K, nominal, galones por minuto sobre libra por pulgada cuadrada. Acá vamos a ver cómo descarga. No nos vamos a meter en esta tabla, la verdad es bastante técnica. No tiene sentido, vamos a perder tiempo ahí.
Rociadores de cobertura estándar, pendiente y montante. Bueno, acá dijimos pendiente, montante, los identificamos rápidamente por la forma de su deflector. Rociadores de cobertura estándar, pendiente, distribución, 16 pies, 4,9 metros de diámetro, por 4 pies, 1,2 debajo del deflector. A ver si tiene algún tipo de grafiquito acá. Este gráfico no nos sirve, esto ya es muy técnico, a ver. Disposición de rociadores, 4,57 metros por 4,57 metros para rociadores de cobertura estándar, según NFPA. A ver, alguien me pregunta, profe, ¿podría explicar el factor K de nuevo, por favor? Sí. Para explicar el factor K de nuevo, yo debería irme a... Acá, como está explicado, no se entiende, por lo que... Todos los rociadores tienen un factor K. Ese factor K lo identifica. Ese factor K es el coeficiente de descarga de agua que tiene el rociador. A mayor K, mayor es la descarga de agua que va a tener un rociador. Decimos que existe el K normal, el K, a ver, cuando hablamos de K, factor K en rociadores. A ver si hay una... No sé que el K... A ver si lo puedo encontrar en la NFPA 13. Tiene una formulita para calcularlo, es bastante información contra incendio. 13 grandes 35. Decíamos que el K del rociador puede ir desde 5,6 en medidas inglesas a 25 y pico. Comparto esto, van a ver que el K del rociador, tiene en cuenta el caudal de descarga y la presión de trabajo de la tubería. A partir de ahí puedo despejarlo, y cuando despejo, o sea, obtengo el K, y es una relación que hay entre el caudal de la bomba y la presión que tengo en la cañería. De acuerdo a eso sale el K. Tengan en cuenta esto, un K mayor hace que el coeficiente de descarga sea mayor. Un K de 8,1, por ejemplo, tiene un coeficiente de descarga mayor que un K de 5,6. Eso no quiere decir que la cobertura sea mayor, sino solamente que tengo un coeficiente de descarga más alto. Tener un coeficiente de descarga más alto implica que en un mismo periodo de tiempo, en una misma área, caiga más agua de un rociador que tenga, o descargue más agua un rociador que tenga un K de 8,1 que un rociador que tenga un K de 5,6. ¿Queda claro el concepto? Más allá del tecnicismo de la formulita, no tiene sentido que hoy les explique cómo se calcula el K de un rociador. El objetivo no es ese.
Fíjense, el K del rociador, había dicho yo que el mínimo era 5,6. Hay rociadores más chicos para casas, para aplicaciones domiciliarias, podría contar con un rociador un poquito más chico. Para instalaciones industriales nunca se utiliza un rociador menor a 5,6. Decíamos que 5,6 estaba dado en medidas inglesas, equivalente a medidas internacionales a un K de 80, y de ahí puedo ir para arriba. Ven que recién hice la comparación yo de un rociador de 5,6 a 8. 8 tiene un coeficiente de descarga mayor que un rociador de 5,6. En medidas internacionales, el K de 8 es 115, y así puedo ir a un 11,2, a un 14, 16,8, 19,6, 22, 25,8. ¿Está bien? Entonces, ese es el K del rociador. Es una relación que hay entre la presión y el caudal. Fíjense, rango del factor K. Galones por minuto sobre libra por pulgada cuadrada. ¿Cuántos galones por minuto voy a descargar? Un galón es 3,78 litros por pulgada, libra por pulgada cuadrada de presión. ¿Está bien? Entonces voy a descargar entre 5,3 y 5,8 galones por minuto sobre libra PSI, raíz cuadrada de PSI. Está bien. Esperen que acá, profe, ¿no hay rociadores que se activen por humo y no por la temperatura? No, el humo no activa rociadores. Lo que sí hay, y no les mostré, son rociadores bimetálicos. Los rociadores bimetálicos, en vez de tener una ampolla de vidrio, tienen una ampolla de dos materiales metálicos que dilatan a distinta temperatura, y esa dilatación a distinta temperatura hace que cuando se alcance una temperatura determinada, un material dilate más que el otro, y en vez de romperse un vidrio, lo que salta es una chapita, y el sistema de activación es exactamente el mismo. Fíjense que existen para pared, para todo. El bimetal reemplaza al bulbo de vidrio. Fíjense la información. Los rociadores contra incendio responden a